Bueno, miren, continuando con nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, ya estamos en la semana 9, hemos visto un montón de cosas. Vimos el nacimiento, crecimiento, expansión, la dispersión de la iglesia por todos lados. Y lo que vimos en las últimas semanas es como Pablo empieza a viajar por todos lados y empieza a plantar iglesias. Pero esta es la situación, miren, en el tiempo que tengo trabajando como pastor y estudiando sobre todo lo que pasa históricamente, me doy cuenta de que plantar iglesias no es lo más complicado. Lo complicado es que se mantengan sanas y crezcan, porque si no desaparecen. Fíjense, el problema que yo le veo a muchas iglesias es que se empiezan a convertir en un club religioso moral, en donde de pronto le preocupa más a la iglesia la apariencia del comportamiento moral de la gente en lugar de su crecimiento espiritual. Y creo que el problema tiene que ver con el asunto de que empieza a llegar gente nueva. Cuando las iglesias empiezan a crecer, normalmente la gente que llega pues, es gente nueva, gente que viene del mundo, de hecho todavía está en el mundo, y eso pues, crea cierto desorden, cierto caos, ¿no? Las relaciones no son tan buenas como podrían ser entre miembros, porque hay gente que viene llegando y es nueva, y eso a mucha gente la pone muy nerviosa. Cuando de repente, como que esperan que la gente que llegue rápidamente ya se comporten como cristianos maduros, no lo hacen y entonces pues es complicada, las relaciones son difíciles. Pero miren, eso es lo más normal y es lo que podemos llamar dolores de crecimiento. Porque toda organización o organismo que empieza a crecer tiene ese tipo de dolores. Piensen, por ejemplo, en una familia, ¿no? Cuando nuestros niños estaban chiquitos, aunque a Karina le gusta mucho el orden, nuestra casa tendía al desorden, ¿no? Porque los niños tienden a ser tiradero si los dejas ejercer como niños, ¿no? O sea, les tratas de enseñar orden, los tratas de educar, pero son niños, ¿no? Y entonces al principio pues tiende a ser un tiradero. Y lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? O sea, la gente nueva, en el tiempo que le toma empezar a crecer y a madurar, causa caos, causa desorden. Ahora, evidentemente, todos nosotros tenemos que estar todo el tiempo tratando de movernos hacia la santificación, ¿no? O sea, alejarnos cada vez más del mundo para parecernos cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo, pero eso toma cierto tiempo. Pero si la iglesia se mantiene comprometida con el crecimiento de sus niños en Cristo, tanto como con el crecimiento de la iglesia, entonces en la iglesia siempre va a haber un poco de desorden. Entonces, como iglesia tenemos que aprender a vivir con la tensión que crea el que haya nuevos creyentes, pero siempre empujando a la madurez. Porque si no, cuando las iglesias se preocupan más por cómo se ve la gente, tienden a desaparecer o a quedarse estáticas, es decir, no son iglesias sanas. Entonces, la pregunta que quiero contestar el día de hoy, dice su programa, ¿qué tipo de comunidad debemos ser para asegurarnos que no dejaremos de crecer en ambas direcciones? O sea, que nuestros miembros vayan creciendo en Cristo y que nuestra iglesia siga creciendo en número. ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Qué tipo de gente tenemos que ser para lograr esas cosas? O sea, para mantener de alguna manera vivo el fuego que quema por dentro para extender el evangelio de Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy y lo vamos a aprender en los capítulos 19 y 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar y vamos a analizar cómo mantener este fuego encendido. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque aquí estamos gracias a ti, gracias al sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros. Señor, sabemos que tú nos has puesto en esta tierra para cumplir una misión. Hemos estado estudiando a través de estas semanas cómo el propósito que tienes para cada uno de nosotros es el de ser testigos del evangelio de tu gracia, Padre. Y queremos ser precisamente eso. Entonces, ayúdanos a entender el día de hoy, Señor, cómo podemos hacer para que esta tu iglesia se mantenga todo el tiempo en un crecimiento sano, basado en tu evangelio, preocupados por la gente a nuestro alrededor y por su crecimiento, y no nada más por su imagen. Abre nuestros ojos, Padre, a las cosas en las que tenemos que convertirnos para glorificarte a través de esta iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces fíjense, la iglesia, como vimos en las semanas anteriores, se expande, sale de Jerusalén.
empieza la persecución y empiezan a viajar por toda la provincia de Judea, se van por Asia Menor, Pablo está plantando iglesias por todos lados y lo que vemos es ese fuego que le quema a los discípulos de Cristo en ese momento, que los tiene a todos expandiendo el reino de Dios. Dice, hay 4 cosas que vamos a ver en una iglesia, de hecho la iglesia en Éfeso que vamos a estudiar el día de hoy, que son como leña que podemos echar al fuego del evangelio, que si seguimos echando esa leña, entonces el fuego del evangelio se va a mantener todo el tiempo encendido. Pero fíjense, si no hacemos esas cosas o hacer lo contrario, es como echarle cubetadas de agua al fuego del evangelio y entonces apagarlo. Entonces vamos a aprender 4 cosas que tenemos que ser como comunidad para mantener ese fuego encendido. La primera de ellas la vamos a entender cuando Pablo llega a Éfeso. Para que sepan más o menos cuál fue la línea de la vez pasada hacia hoy, de la semana pasada, dejamos a Pablo en Atenas, ¿se acuerdan? Él sale de Atenas, viaja por algunas otras ciudades y llega a Éfeso, en donde se va a poner a plantar una iglesia, luego se va y regresa, ¿okay? Pero nos dice la Biblia que cuando regresa Pablo se queda 2 años enseñando en Éfeso, ¿okay? De hecho se pelea con la gente de la sinagoga y entonces se va a una escuela, la escuela de Tirano, en donde se la pasa 2 años debatiendo con todo el mundo acerca del evangelio. Y su predicación es tan poderosa que si leen el principio del capítulo 19 dice que todos los griegos y todos los judíos que vivían en la provincia de Asia escucharon el evangelio predicado. Fíjense lo que está diciendo, o sea, no todos se convirtieron, pero todos, absolutamente todos, escucharon el evangelio predicado, ¿okay? Entonces Pablo está haciendo maravillas ahí en Éfeso. Y lo que sucede, bueno, primero vamos a ver una escena que es un poco simpática, pero que dispara algo que es muy importante. Se nos dice en la Biblia que Pablo está haciendo unas cosas increíbles en Éfeso. Es más, está haciendo tales obras ahí maravillosas que a Pablo le andan robando sus pañuelos y sus delantales, porque con el pañuelo de Pablo van con enfermos, van con endemoniados y con tocar el pañuelo sanan, ¿no? Entonces la gente está admirada de Pablo. Y hay un grupo de muchachos, 7 muchachos que son hijos de un tal Esceva, que tienen una profesión medio rara. Son exorcistas judíos. Bueno, nunca había oído uno de eso, ¿no? Pero bueno, nos dice la Biblia que estos muchachos andaban exorcizando gente en las sinagogas. O sea, eran judíos que exorcizaban. Pero se dan cuenta de que Pablo camina con una autoridad que viene de Dios diferente a la de toda la demás gente, ¿no? Pablo se cuece aparte, ¿no? Yo creo, miren, que ellos, ¿alguna vez han visto películas de exorcismos? Seguramente, ¿no? Todos dicen, no, yo sí, han visto, ¿no? Y normalmente las escenas son así medio feas y fuertes, ¿no? Siempre sucede de noche, ¿no? Y en el momento que llega, normalmente es un sacerdote a echarle agua bendita al endemoniado, y entonces cambia la voz y el cuello se le vuelve de búho, ¿no? Empieza a darle la vuelta a toda la cabeza, ¿no? De repente avienta sopa de chícharo, ¿no? Por todos lados, ¿no? O sea, y como que estos muchachos, fíjate, si tú ves los exorcismos de Jesucristo y de Pablo, no tiene nada que ver con eso. O sea, ellos llegan y dicen, salte, vete, y pum, se va. Entonces yo creo que estos muchachos como que dijeron, oye, pues este lo hace más fácil, ¿no? Nadie se sube por la pared, ni flotan cuerpos, ¿no? Entonces, ¿por qué no le copiamos, no? Y entonces le tratan de copiar, ¿verdad? Y tratan de expulsar a un demonio. Están los 7 hermanos y le dicen al demonio, le dicen, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te ordeno que salgas, ¿no? Y entonces, imagínense la cara que han de haber puesto estos cuando, o sea, obviamente no oímos tonos, no sabemos si de pronto le cambió la voz o si le dio la vuelta a la cabeza, pero el demonio que está dentro del endemoniado le dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿No? O sea, ¿qué? ¿Ustedes qué? Y dice la Biblia que se abalanza, imagínense, ¿no? Fuera, ¿no? De repente se lanza sobre ellos, domina a los 7. Y dice la Biblia que salen huyendo, desnudos y heridos. O sea, miren, yo no sé cómo midas tú quién gana una pelea, ¿no? Pero cuando uno de los dos huye desnudo y herido, perdió. O sea, se declara el perdedor automáticamente, ¿no? O sea, estos quedan totalmente golpeados por el demonio. Pero esa situación desata algo en la iglesia de Éfeso que es impresionante. Y lo vemos en los versículos 17 al 20. Dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso,
el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. O sea, cuando la gente se entera que el demonio vence a los demás, pero dice, no, yo sé quién es Jesús, pero a ti no te conozco, ¿no? Entonces todos dicen, Jesús, ¿no? O sea, es glorificado el nombre de Jesús. Y fíjense lo que sucede. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que participaban, que los que practicaban la hechicería, juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Y así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Miren, si no ponemos atención, esto puede pasar desapercibido, pero es importantísimo lo que está pasando ahí. O sea, si tú subrayas en tu Biblia, si tú eres de los que ponen notitas, te recomiendo que subrayes la frase, muchos de los que habían creído. Esa frase es clave, porque si te pasas de este pasaje sin analizarlo, vas a pensar que de pronto la gente oyó eso y dijeron, queremos creer, creemos, ¿no? Pero no, dice, los que ya creían. O sea, un grupo de creyentes en la iglesia de Éfeso que habían entregado su corazón a Jesucristo y que se decían cristianos, cuando ven el nombre de Dios glorificado, cuando escuchan otra vez la predicación de Jesucristo, ¿qué hacen? Confiesan sus malas prácticas. En ese momento pasan al frente y empiezan a decir, quiero confesar porque yo he estado haciendo esto y esto y esto y quiero arrepentirme y regresar al camino correcto. Y cuando ellos hacen eso, ¿qué sigue a continuación? Muchos que no creían, ¿no? Gente que practicaba la hechicería, dicen, ¿sabes qué? Ahí están mis libros, quémenlos y yo quiero seguir a este Jesús. Miren, esto que está pasando ahí es algo importantísimo y necesitamos verlo a nivel general en lo que pasa en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia de la que más sabemos de cualquier otra iglesia en la Biblia, porque es de la que más se ha escrito, o sea, más bien de la que más se escribió. Fíjense, vemos el nacimiento de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Pablo le escribe una carta completita a la iglesia de Éfeso, que es una carta que habla acerca de cómo es la iglesia, ¿ok? Timoteo es una persona que Pablo deja encargado de la iglesia de Éfeso, y las dos cartas que le escribe a Timoteo son cartas pastorales con respecto a Éfeso. Juan, el apóstol, uno de los más cercanos a Jesucristo, al final de su vida termina como pastor líder de la iglesia de Éfeso. Entonces sus tres cartas, Juan 1, 2 y 3, no, de hecho ni siquiera son cartas. Si estudias teológicamente, es un sermón cada una de ellas. O sea, no están dirigidas a nadie, no hay saludos, no hay despedida. Es un sermón a la comunidad de Éfeso. Entonces todas esas cosas están hablando acerca de Éfeso. Y luego en el Apocalipsis, Éfeso es una de las 7 iglesias a las que Jesucristo le escribe una carta, ¿no?, al ángel de esa iglesia. Y quiero que vean lo que le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Esto es a Éfeso, dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Traducción: en el cielo hay un candelabro que representa a cada una de las iglesias. Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso, le está diciendo, el poder que tienes, ¿verdad?, la conexión que tienes, la bendición que yo di para que esa iglesia existiera, si no te arrepientes y regresas a las obras que estaba haciendo, la voy a desconectar, voy a apagar la lámpara y vas a desaparecer. Eso puede parecer antibíblico si lo piensas, o antievangelio, porque dice, regresa a hacer las obras que hacías antes. Pero tú y yo sabemos que por obras no podemos ganarnos a Dios, ni su beneplácito, ni la salvación, ni nada. Entonces, ¿de qué está hablando? Precisamente de lo que acabamos de ver en Hechos 19. Está hablando de una iglesia que originalmente era honesta y transparente consigo misma, y estaban dispuestos a confesar y arrepentirse una y otra vez. O sea, estas personas están haciendo, si alguna vez has estado en Celebremos la Recuperación, nuestro ministerio, entiendes lo que esta gente hacía, ¿no? De repente oían situaciones y se levantaban y decían, ¿sabes qué? Necesito confesar, necesito platicarte mi testimonio. Yo estaba haciendo esto y esto y esto, me quiero arrepentir de lo que estoy haciendo. Vas y confiesas, lo cual, ¿qué hace? Anima a la gente que está escuchando el testimonio, que dice, entonces no soy el único loco, yo también, él también, y ahora está ahí, y les da ánimos para pasar al frente.
Entonces fíjense, esta iglesia en Éfeso es una iglesia que entiende en ese momento de su historia que el evangelio de Cristo viene y te libera. Y una de las cosas de las que te libera es de tener que pretender que eres más de lo que realmente eres, que ya estás más maduro de lo que eres, y por eso confiesas y te arrepientes todo el tiempo. Y para que vean cómo esto se reafirma en el mensaje de Juan a la iglesia de Éfeso, fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice, si tú estás en Cristo, si estás en la luz de Cristo, estás perdonado de todos tus pecados. Pero continúa para que no te engañes a ti mismo. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O sea, está diciendo, está bien, estás salvo en Cristo, ya te perdono tus pecados, pero si te tratas de engañar diciendo, y yo ya no caigo, yo ya estoy bien, a mí ya nada me afecta, yo ya floto por la iglesia todos los días porque ya soy salvo. Dice, te estás engañando porque tú verdaderamente eres un pecador. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahí está otra vez, dice, si lo confiesas. Entonces, dice, ¿cuál es el primer leño que tenemos que quemar? Es decir, la primera marca de una comunidad que se va a mantener en crecimiento real y sano, dice el número 1, una comunidad de gente que nunca pretende ser más de lo que realmente es. Es una comunidad de gente honesta, transparente, consigo misma, pero también con los demás. O sea, la confesión y el arrepentimiento debe ser algo que marca tu vida todo el tiempo. De hecho, miren, las personas más maduras con las que yo trato en la iglesia, o sea, hay gente con la que yo voy y necesito con quien hablar de mis situaciones. La gente más madura, que es con la gente que yo me siento a platicar, ¿saben por qué me parecen totalmente maduros? Porque es gente que no tiene ningún problema en decirme con qué están batallando. Yo no les tengo ni que preguntar. De hecho, se acercan y me dicen, oye, quiero hablar contigo porque es que fíjate que estoy luchando con esto y aquello, me llegó esto y entonces estoy en mi corazón batallando. Es gente madura, ¿no? Que se han alejado de muchas cosas, pero otras cosas les afectan y te las dicen. ¿Y saben por qué me encanta hablar con ellos? Porque con la misma naturalidad te confrontan. Así como ellos saben, ¿y tú cómo vas? Y decir bien, no es bien, ¿qué significa eso? ¿Cómo bien? ¿Qué pasó con aquello de lo que habíamos platicado? ¿Cómo lo estás manejando? O sea, te confrontan porque saben que el único cristiano que va a crecer es el que está dispuesto a reconocer en dónde está, el que está abierto a confesar. No hay posible victoria sobre el pecado si no hay una disposición en tu corazón de ser honesto. Y miren aquí, en lo que le dice Jesucristo a la iglesia a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de Juan en Apocalipsis, le está diciendo, oye, si sigues haciendo esto acerca de ti, te voy a desconectar, ¿eh? O sea, cuando tú empiezas a pensar que ya no pecas, te estás glorificando a ti. Estás diciendo, yo estoy bien, yo ya no necesito nada, yo ya todo bajo control. Entonces te estás dando gloria a ti. Lo que está diciendo Jesucristo es, sigue haciendo la iglesia acerca de ti y mañana apago la lámpara de tu iglesia y se apaga. Y sepan que miles de iglesias a través de la historia, su lámpara ha sido desconectada, apagada, y de hecho Éfeso ya no existe. Esa iglesia que fue tan próspera en su tiempo, hoy no existe. Y eso es lo que le estaba diciendo. Necesitas ser una persona honesta para que la iglesia crezca, porque eso te va a acercar a ti al crecimiento y va a motivar a otros a reconocer que ese es el camino correcto y entregar su vida a Cristo. Entonces, la primera marca de una iglesia que siempre se mantiene en crecimiento es la comunidad que reconoce y no trata de pretender ser más de lo que es. ¿Ok? Seguimos a Pablo, ¿verdad? Después de viajar por algunas otras ciudades, enfrenta mucha oposición, pasa por Éfeso, pero no se queda en Éfeso, se va a Mileto, que es otra ciudad. ¿Han oído hablar de Tales de Mileto? Bueno, de Mileto. Y estando ahí en Mileto, Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Les voy a decir lo que está pasando. Pablo se va a despedir de ellos. O sea, él sabe en su corazón lo que está a punto de suceder porque Dios le está hablando. Y entonces manda a llamar a los ancianos a Mileto para despedirse de ellos. Entonces, ya que llegan, empieza a hablarles y les dice, miren, ustedes saben cómo he trabajado en medio de ustedes. Hemos sufrido,
hemos llorado juntos, hemos crecido juntos, aunque ha habido oposición, yo nunca he dejado de predicar el Evangelio de Cristo, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón ir a Jerusalén. Y todo el mundo le dice, pero en Jerusalén había en ese momento una persecución horrible contra la iglesia. Y dice, sí, el Espíritu ya me dijo que lo único que me espera ahí es prisión y sufrimiento, pero ahí me está mandando Dios. Y entonces les dice estas hermosísimas palabras de Pablo en Hechos 20, versículos 24 y 25. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense, esa primera parte, el versículo 24, es una hermosísima enseñanza de Pablo, en donde lo que está diciendo en pocas palabras es: el único valor que mi vida tiene es dentro del contexto de ser testigo de Cristo. Si no soy testigo de Cristo, como si no viviera. O sea, mi vida no vale nada si no estoy testificando para Él. ¿Ok? Y luego les dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. ¿Se dan cuenta de lo que les acabo de decir ahí? Dice, Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso. Él empezó la iglesia, él preparó a los líderes, se pasó años en esa comunidad levantándolos, crea una estructura, pero el orador principal, el líder, la cara de la iglesia es Pablo. Si leen la historia de la iglesia de Éfeso, o sea, nosotros nos vemos a lo mejor una vez a la semana, a lo mejor dos. En Éfeso se veían todos los días, o sea, hacían la vida verdaderamente juntos. Y en este momento les dice, me voy y ya no nos vamos a volver a ver, por lo menos en esta tierra, ya no me van a ver. Si leen el pasaje, lo que sucede es que la iglesia se van a poner a llorar, los ancianos de la iglesia, porque Pablo se va, pero lo dejan ir. De hecho, lo acompañan al barco, le dan su bendición, le dicen bye. Y esa, dice, es la segunda marca de una comunidad que se mantiene en crecimiento. Dice el número 2 en su programa, es una comunidad dispuesta a decir adiós a gente a la que ama por seguir a Dios. Estamos dispuestos a despedirnos de gente a la que amamos profundamente, ¿verdad? Cuando se trata de el Espíritu Santo guiándote. En otras palabras, fíjense, se trata de confiar que Dios sabe mejor que tú y que yo lo que es mejor para ti y para mí, lo que es mejor para la iglesia. Miren, esto nosotros lo aprendimos en carne propia. Si conocen la historia de nuestra iglesia, la iglesia la fundamos en el 2002. Mark Shook y su esposa Laura, Karina y yo estábamos con Doug y Darla, unos misioneros bautistas que todavía andan por aquí en la península. Los 6 nos sentamos, diseñamos la iglesia, empezamos la iglesia, y 3 meses después de iniciar la iglesia, Mark y Laura se tuvieron que regresar a Estados Unidos por múltiples razones. ¿Okay? Entonces ellos se regresaron a Estados Unidos. Doug y Darla al rato se fueron a Playa del Carmen y a Tulum, y entonces la iglesia pues la llevábamos Karina y yo. Y miren, los primeros 5 años de la iglesia fue una cosa de verdad maravillosa, hermosa, como no tienen una idea. Era una iglesia muy chiquita al principio. Hacíamos fiestas de la iglesia, toda la iglesia que había en nuestra casa, ¿no? Entonces en el patio de la casa ahí teníamos fiestas y nos veíamos todo el tiempo. Pasamos algunos de los años más difíciles como familia, nosotros y muchas de esas familias, y nos convertimos mutuamente verdaderamente en familia. O sea, llegó un momento en que nuestra familia, con los que llorábamos, con los que trabajábamos todo el tiempo, era la iglesia. Y en el 2007, fíjense, me acuerdo, 1 o 2 días después de que celebramos el aniversario de 50 años de casados de mis papás, nos habíamos ido todos a un hotel y amanecimos una mañana en el hotel, y le digo a Karina, le digo, tengo una sensación extrañísima en el corazón. Tengo la sensación de que algo se acaba de terminar y algo está a punto de iniciar y todo va a cambiar radicalmente. Entonces Karina me dijo, no, a mí se me hace que estás todavía con lo de la celebración de los 50 años, no te aceleres, ¿no? Le digo, no, le digo, no es eso. Tengo una sensación de que algo en nuestra vida acaba de cambiar y algo va a empezar bien. O sea, no sé cómo explicártelo, pero algo va a cambiar radicalmente. Salimos de la habitación, como a los 10 metros, le digo, mi teléfono se me olvidó. Regresamos, abro la puerta y mi teléfono estaba sonando en ese momento. Contesto el teléfono. Después de 5 años de cero comunicación, era Mark Shook diciéndome, Marco, queremos que te vengas a vivir a Houston. Vénganse porque queremos unir a las iglesias y queremos que desde aquí se haga todo el servicio en español hacia otros países de habla hispana. Vénganse a vivir para acá.
Cuando colgamos, Karina me veía como a Pablo, ¿no? ¿No? Digo, ya ve. Pero bueno. Pero fíjense, la realidad de las cosas es que en ese momento nuestra primera reacción fue decir, no, gracias, ¿no? Esta iglesia es nuestra vida, nuestro amor. Pero empezamos a orar, y empezamos a orar y a orar. Fui yo a Houston, estuve allá conociendo a la iglesia, estuvimos orando. Y de regreso de ese viaje me senté con Karina y los dos llegamos a la conclusión de que teníamos que vender todo lo que teníamos en Cancún, levantar nuestras canicas e irnos a Houston. ¿Se pueden imaginar ustedes la cara que puso la iglesia el día que enfrente de ellos en octubre del 2007 les dije, señores, mi familia y yo nos vamos a vivir a Houston, y de hoy en adelante los mensajes vienen en video? Fue una de las cosas más difíciles que hemos tenido que hacer en nuestra vida espiritual. Irnos para nosotros. Mucha gente me dice, ay, si ya te fuiste a Houston. No saben, fue yo creo que el año y medio más difícil que hemos tenido y de más crecimiento que hemos tenido en nuestra vida. De hecho, me acuerdo del primer domingo que estuvimos en la iglesia allá. Como habíamos vendido todo, pasamos la primera semana comprando los muebles que podíamos, ¿no? Y nos dijeron, ni se preocupen por venir a la iglesia hasta el domingo, vengan al servicio. Íbamos Katrina, Karina y yo. Kat había crecido con la iglesia. Kat empezó cuando tenía 6 años, todo el mundo la conocía, ¿no? Ella conocía a todas las familias, andaba corriendo por todos lados y todo el mundo la saludaba. Y me acuerdo el domingo que llegamos al servicio allá, estábamos parados enfrente del edificio y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo los tres, nos ponemos a llorar, los tres afuera. No queríamos entrar. La gente, porque ahí iban 6,000 personas en ese entonces, iban miles de personas entrando y nos volteaban a ver medio raro, ¿no? O sea, la gente llora en el sermón o al final, pero antes de entrar, ¿no? O sea, como, no. Y ahí, o sea, fue para nosotros durísimo. Tuvimos lecciones de crecimiento, de humildad, de servicio, aprendimos un montón de cosas. Pero ¿saben cuál fue el resultado más impresionante para nosotros? Nosotros nos fuimos pensando que era para siempre. Vendimos todo. Y al año Dios empezó a poner en nuestro corazón y en el de Mark que necesitábamos regresarnos, que aquí era nuestro lugar. Cuando regresamos, toda la gente que había creído y confiado en Dios, porque hubo gente que se enojó, hubo gente que se enojó porque nos fuimos y dejaron la iglesia, pero la gente que se quedó y dijeron, si esto es lo que Dios puso en tu corazón, ve, fue gente que tomó el liderazgo y entonces empezaron a crecer. Cuando regresamos había un grupo de liderazgo tan fuerte en la iglesia que es lo que ha permitido el crecimiento que tenemos hoy. O sea, hace falta creerle a Dios que a veces las separaciones producen mucho más fruto en tu vida que tu preferencia, que lo que tú preferirías que sucediera. Cuando Dios dice, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a hacer, aunque signifique de repente levantar tus canicas e irte para otro lado. Mi oración, lo que yo le digo a Dios todo el tiempo es, Señor, permíteme quedarme en esta iglesia en Cancún hasta el último de mis días, pero estamos en sus manos, no en las nuestras. Entonces, esa es la segunda marca de una comunidad que crece sanamente. El tercero, justo después de estas cosas, o sea, Pablo todavía está hablando con los ancianos de Éfeso y les dice estas palabras de precaución. Fíjense en lo que les va a decir. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Entonces, fíjense, lo primero que le está diciendo es una doble advertencia. Les dice, tienen que cuidar su corazón y el de la gente sobre la cual Dios los puso a cargo. Obispo, la palabra obispo significa literalmente encargado. Okay, nosotros la dejamos como obispo y cuando tú piensas en obispos, pues te imaginas a gorditos con tiras moradas, pero obispo es una persona que está encargada de una iglesia. Entonces está diciendo, tienes que tener cuidado primero, número uno, con tu corazón. En segundo lugar, con el corazón de la gente a tu alrededor. ¿Por qué? Porque fíjense, dice ahí que van a venir dos grupos de personas. Gente que va a venir de fuera, ¿verdad? Y que va a tratar de destrozar el rebaño. Pero dice que va a venir gente que va a surgir de adentro de la iglesia,
que va a empezar a decir mentiras, falsedades, y va a arrastrar a los discípulos por el camino equivocado. Obviamente tienes que entender que la gente que llega y engaña a un rebaño no llega y dice mentiras ridículas y obvias, ¿no? No dicen, estamos mal el evangelio, hay que seguir a Satanás, síganme, ¿no? No vienen con ese tipo de cosas. Simplemente distorsionan ligeramente el mensaje para decirte lo que tú quieres escuchar en lugar de lo que la Biblia dice. Y eso es suficiente para desviarte totalmente del Evangelio de Cristo. Miren, hay una cosa que si la tenemos clara desde el principio, nos hace mucho más fácil la vida como creyentes. Dios va a estar en desacuerdo contigo muchas veces y la razón siempre la tiene Dios. ¿Oyeron clarito? Va a haber muchas veces que tú vas a pensar, no, hay que hacer esto y esto, y Dios te va a decir, no, esto. Invariablemente, el que está en lo correcto siempre es Dios. Y miren, yo sé que esto nos causa un poquito de risa cuando lo decimos, pero cuando se acerca algo que es importante a ti, a tu corazón, deja de tener humor. Porque entonces tú honestamente crees que tú estás en lo correcto. Miren, me sorprende la cantidad de gente, cristianos de años, gente que conoce la Biblia, pero que en situaciones apretadas dicen frases como, no, bueno, pero Dios entiende la situación que estoy pasando. O sea, Él sabe cómo estoy en este momento y por eso entiende cómo estoy actuando, porque Él me ama y quiere mi felicidad. No sé en dónde en la Biblia encuentran esa línea, ¿no? Pero dicen, Él lo que quiere es que yo sea feliz y que esté contento y por eso entiende cómo estoy en este momento, ¿no? Él debe de comprender. Fíjense, he oído unas barrabasadas. Una vez oí una persona que dijo, si Jesucristo hubiera sabido cómo va a ser la vida en este año, no hubiera dicho esas cosas. Si Pablo hubiera sabido cómo iban a ser las relaciones de modernas en nuestra época, hubiera escrito otra cosa. La gente que dice una cosa como esa es gente que no entiende el concepto de trascendencia de Dios. O sea, trascender significa estar más allá de los límites que te detienen, ¿ok? Nosotros estamos limitados por tiempo y espacio. Dios no. Eso quiere decir que Dios ve desde fuera el universo y sabe lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y cuando inspiró a los hombres que escribieron la Biblia a escribirla, sabía exactamente lo que ibas a enfrentar. Sabe mejor que tú lo que es mejor para ti, lo que es mejor para mí, lo que es mejor para la iglesia, ¿ok? Entonces, si nosotros verdaderamente queremos crecer como iglesia, mantener nuestro candelabro prendido, tenemos que estar afianzados a la revelación de Dios que nos da a través de su palabra. El número 3 en su programa dice, tenemos que ser una comunidad que considera la palabra de Dios su máxima autoridad. No hay autoridad por encima de la Biblia, ¿ok? No podemos ser una comunidad que escoge, ¿verdad? Que dice, a ver, este mandamiento está bien, este está medio raro, no, este no inventes, ¿no? Como, ¿en qué estaban pensando? A mí se me hace que lo tradujeron mal, ¿no? Si tú te pones a escoger los que están bien y los que están mal, te das cuenta que te estás poniendo como la autoridad, tú, con lo imperfecto que eres. ¿Se dan cuenta que no podemos ni siquiera cumplir nuestro propio código de comportamiento? ¿Cuántas veces has dicho, no vuelvo a hacer esto? Y te duró como 3 días el gusto. Rompes tu propio código y tú vas a ser el encargado de escribir un código de comportamiento. No podemos ponernos como la autoridad. De hecho, la Biblia nos dice clarito que la palabra te va a hacer enojar, te va a molestar. Fíjense, Pablo, escribiéndole a Timoteo en Éfeso, le dice los 4 usos de la palabra. Fíjense, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ahí van las 4, enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Para qué? Ahí dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, fíjense, son 4: enseñar, reprender, corregir e instruir. De esas 4, hay 2 que a todos nos chocan. Levante la mano al que le gusta cuando lo corrigen, ¿no? A nadie nos gusta que nos corrijan, ¿no? ¿A quién le gusta que lo reprendan? La palabra nos está diciendo, la palabra va a hacer cosas que te van a hacer enojar. Va a haber momentos en donde tú vas a pensar, este es el camino correcto. Ya saben qué dice la Biblia, ¿no? El hombre piensa que su camino es recto, pero en realidad es camino de muerte, ¿no? O sea, va a haber momentos que tú vas a decir, esto es lo correcto. Y te puedes engañar a ti mismo, ¿eh? Hay gente madura, supuestamente, que me dice cosas como, es que ya Dios me mostró que tengo que divorciarme de mi esposo o de mi esposa.
O Dios ya me mostró que no le puedo decir la verdad a mi jefe porque me metería yo en este problema. O no, yo tengo que perseguir el dinero porque Dios te mostró. O sea, ¿tú crees que Dios se contradice a sí mismo, que escribe una cosa en la Biblia, pero en tu oración dice, no, pero tú no, Marco, yo entiendo, ¿no? O sea, tú haz lo que tú quieras, ¿no? No es posible, ¿ok? Entonces, para que nuestra comunidad siga creciendo sanamente, para cada uno de nosotros la autoridad máxima tiene que ser la Biblia. Y cuando la leas, piensa, si no la entiendo o estoy en desacuerdo, algo no estoy viendo claramente porque yo estoy mal y la Biblia siempre está bien. ¿Ok? Cuarto y último, ya para despedirse, les dice estas palabras, versículo 35, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Bien, ahí está la pieza muy clarita, ¿no? El cuarto rasgo de una comunidad que se mantiene sana, dice una comunidad que trabaja duro para extender el reino de Dios. O sea, no es necesario nada más que seamos honestos, que no estemos pretendiendo, que estemos dispuestos a confiar en Dios y seguirlo donde nos mande y aferrarnos a la palabra de Dios. Aparte de todo, como una vez una persona me dijo, aparte hay que trabajar. Sí, aparte hay que trabajar, ¿no? O sea, tenemos que estar dispuestos a trabajar arduamente. O sea, el llamado de Jesús, y esto es algo que necesitamos también tener claro desde un principio, el llamado que nos hace Jesús a participar con Él no es a una vida fácil y de descanso y sin estrés. Yo creo que la confusión viene de que hay pasajes en la Biblia en donde Jesucristo dice, a los que estén cansados vengan y yo les daré descanso, pero dice, ¿descanso para qué? Para su alma. O sea, ¿va a haber descanso para nuestra alma aún en medio del caos? Sí. ¿Va a haber gozo aún en medio del dolor? Sí. ¿Va a haber un relajamiento en donde Dios dice, a ti te voy a llamar para irte a la playa a tomarte una piña colada? No. ¿Ok? No hay un solo caso de esos. Y miren, les voy a decir cuál es el problema que estamos teniendo en esta generación. Yo no sé en qué momento cambió el sistema. Hace mucho tiempo que salí de la escuela, a mí no me tocó, pero hubo un cambio en nuestro sistema en donde de pronto a las escuelas les preocupa más cómo se siente el alumno que si está aprendiendo, que si está preparándose, ¿no? Entonces la autoestima ahora es más importante. Entonces en lugar de decir, no sabe lo suficiente, hay que reprobarlo, ¿y cómo se irá a sentir si lo reprobamos? Pásalo. Y estamos creando, fíjense, una sarta de flojos que se sienten con derecho a todo, que siempre encuentran a quién culpar de sus problemas y que tienen reacciones alérgicas al trabajo. Piensan entrar a las empresas y ser directores desde el primer día, ¿no? Buscan trabajo y dicen, ¿por qué no se agarra trabajo? Está por abajo de mí, abajo de ti no hay nada. No has trabajado nunca en tu vida. O sea, no, necesitas empezar de abajo, ¿no? Entonces necesitas entender, fuimos llamados, fíjense, a empujar la oscuridad reflejando la luz de Dios. Y si tú crees que ese trabajo se va a hacer solo, o va a ser suficiente nada más un grupo de oración de vez en cuando, o ir a un grupo pequeño y socializar con la gente, estás totalmente equivocado. Lo que Dios espera de nosotros es que vivamos para Jesucristo todos los días de nuestra vida, cada uno. Y ya sé que si tú estás invitado el día de hoy, nunca habías venido a una iglesia cristiana, estás pensando, estos son medio fanáticos, ¿no? Todos los días, ¿no? No estoy hablando de que tienes que pasar todos los días hincado, haciendo oraciones y dándote golpes de pecho. Se trata de que todos los días de tu vida, cada decisión que tomas, cada decisión en cuanto a cómo tratas a la gente a tu alrededor, está centrada en el Evangelio de Cristo. Que estás haciendo un esfuerzo por amar a toda la gente sin importar quién sea, con la esperanza de que la luz de Dios brille en ti y te preguntan de dónde sale y puedan seguir a Dios. Esto es como la vida física, ¿no? Cuando nace un bebé, pues el primer año y medio se la avienta de agasajo, ¿no? Come, duerme, va al baño y ni se preocupa, ¿no? Pero en el momento en que empieza a crecer, empieza a tener responsabilidades. Aún de chiquitos, ¿no? A los niños les empezamos a enseñar a dónde tienen que ir al baño, ¿no? Que tienen que avisar si todavía no pueden, a comerse sus comidas en los horarios, irse a dormir. O sea, empezamos a enseñarles. Y llega un momento en que empiezan a madurar, entienden la importancia de esas cosas y empiezan a hacerlos por ellos mismos, con la esperanza de que crezcan más y un día puedan entrenar a otros. Y lo mismo pasa como cristianos. Empiezas como bebé, es comprensible.
Pero tiene que haber un momento en que empieza a madurar y entonces te vas a dar cuenta de algo maravilloso. Cuando empiezas a crecer espiritualmente, empiezas a disfrutar las cosas a tu alrededor como verdaderos regalos de Dios, porque tu plenitud viene de Dios. Y entonces disfrutas las cosas como son, sin estarlas juzgando, incluyendo a la gente. Y entonces tienes tal gozo en tu corazón cuando empiezas a disfrutar de esta vida en Dios, sin importar las circunstancias, que no te puedes esperar a contárselo a todo el mundo. Es decir, convertirte en su testigo. ¿Qué es lo que necesitamos ser para que la iglesia siempre esté creciendo en las dos direcciones? Madurez espiritual y numéricamente hablando. Nuestra iglesia, en el momento en que entremos a ese nuevo edificio que entre todos con sangre y sudor estamos construyendo, van a llegar muchos nuevos y va a haber caos, va a haber desorden, va a haber gente con la que te recomiendo que de entrada no hagas negocios porque te van a llevar al baile, porque vienen del mundo. Y de la única manera que nuestra iglesia va a sobrevivir el crecimiento que viene es si nosotros nos arraigamos a estas cosas, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros cuidamos nuestro corazón, si nosotros dejamos de pretender que estamos por encima de donde estamos, nos aferramos a su palabra y nos la pasamos todo el tiempo trabajando duro para que esa gente nueva que llegue conozca realmente a Cristo y crezca. Y entonces la iglesia se va a mantener sana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu evangelio lo primero que nos dice es: ya te saqué a balcón, ya sabe todo el mundo que eres un pecador y ya no tienes que pretender. En lugar de eso, mejor entrégate a mí para que te vaya transformando. Te damos gracias, Señor, que ese es tu evangelio, que no tenemos que pretender ser perfectos ni maduros, sino simplemente vivir la vida con la fuerza, el poder que tú nos das, disfrutando de la transformación que tú vas haciendo en nosotros, trabajando arduamente, Señor, para que esa luz se expanda en todas direcciones. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón, Señor, porque nuestro corazón es tan engañoso. Vamos a estar discutiendo contra tu palabra todo el tiempo si de entrada no tenemos claro que tu palabra es la autoridad final. Ayúdanos a alinearnos a ella y a regocijarnos en ella, Señor. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a seguir trabajando contigo, a cuidarnos de esos lobos feroces que van a tratar de destruir a la iglesia, asegurarnos de no desviarnos en nuestra doctrina, Señor, y a confiar en que tú sabes mucho mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros y para nuestra iglesia. Nos ponemos totalmente en tus manos, Señor. Dirígenos tú. Te lo pedimos, Padre, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo.